Let's continue. We form the passive verb as I said before. It is formed by verb to be plus the past participles. In this case, we've got two kinds of verbs. The verbs which are regular verbs and the verbs that are irregular. So, in the first column here, which is in light blue, is the active verb which is in the present. Okay? Then we've got the second column, which is the passive verb. For instance, in the first example, collect or is or are collected. So the ending in ed, it means that the verb is in passive, or in this case can be is in passive or can be in past simple. Bueno, un poquito de la explicación en castellano. Formamos la voz pasiva con el verbo to be más el pasado participio de los verbos. Como mencioné anteriormente, cada verbo en inglés tiene una forma en pasado participio. En la columna que está en azul están los verbos que están activos en presente. Los verbos en inglés pueden estar en eso pueden ser verbos regulares como pueden ser verbos irregulares. ¿Cómo diferenciamos esto? Porque los verbos que están irregulares, tanto el pasado simple como el pasado participio terminan con las letras ed, como en el caso de collect, que significa coleccionar o recolectar. Cuando lo cambiamos a pasivo, agregamos el verb to be, en este caso puede ser is o are, y el verbo que termina con la terminación en ed, como is o are collected. ¿Cómo sabemos que ocupamos is o are? En este caso cuando es presente, porque is es el verbo está conjugado en las formas singulares, y el verbo cuando está en are, está conjugado en are, es cuando la oración está en plural. Ok, hagamos la última explicación en inglés. As I said before, there are verbs that are regular and irregular. How do we know when a verb is in regular or is irregular? It's quite simple, because when the verbs has an ending with ed, it means that the verb is regular. But what is not is irregular. When we use the passive voice in present, we can use the verb to be can be is or are. How do we know that when we use is or are? It's quite simple as well, because is implies that the verb is singular, and when the verb is are, it means that the entire sentence is plural. So the same happened here with the verb perform. Is or are performed. Ok, hagamos la explicación ahora en español. Lo seguido también pasa con el verbo perform. Perform, que significa ejecutar o hacer, también es un verbo regular, y si la voz pasiva está en presente, ocupamos is o are performed. The same happened with decorate. Decorate, it means that decorar, is or are decorated. We use the ending ed. Lo mismo pasa con el verbo decorate, que significa decorar, que también es un verbo regular y termina en ed, y si está en presente la voz pasiva ocupamos is o are. But the last three verbs here are irregular. In this case, is or are lit.
is or are swept, is or are burned. Tenemos en este caso los últimos tres verbos de este cuadro que están que son irregulares. ¿Qué quiere decir? Que cambia el verbo y no termina en ed cuando se transforma a pasado participio. El verbo light, que significa que no solo significa luz o ligero, ya sea cuando light emplea la función gramatical de sustantivo o de adjetivo. Acá como verbo significa iluminar. Y cuando se transforma a voz pasiva es is o are lit. Entonces cambia no se dice lighted como podría uno pensar si fuera un verbo regular. Se transforma totalmente el verbo y se cambia por una palabra nueva. En este caso es lit. El verbo sweep, que significa barrer, al transformarlo a voz pasiva se transforma a swept, como está mencionado ahí o se ve ahí en rojo. El verbo burn, que significa quemar o incendiar, se transforma al pasado participio en burned. En este caso el último verbo tiene la dualidad de ser tanto regular como irregular terminado en T. Esto depende, ya que si estamos en Inglaterra y hablamos inglés británico, o si estamos en Estados Unidos. El verbo burn, que es el último verbo de esta lista, en algunas ocasiones también se le puede agregar ed y sigue estando correcto. Esa es una variación del último tiempo. Ahora pasamos a explicarlo en inglés. Well, the last three verbs that appears in this chart are irregular verbs. Light, that can be a noun or an adjective. It also can be a verb that it means into Spanish iluminar. Let's remember that when we use this verb in passive voice, we change the word completely, and the past participle of light is lit. The second verb that appears there that is irregular is sweep, and if we transform it into past participle is swept. In this case is are swept, it means barrer. The verb burned, which is mean incendiar o quemar, if we transform it into past participle, we transform it into burned. Is or are burned. The last verb that appears there in that chart can be regular and irregular at the same time. In the United States, the verb burn is usually when we transform that into past participle, we can add an ed. Instead, in Britain and England, they use burned and then with a t, and then that verb is transformed into past participle.